mi nuera olvidó cerrar una carpeta en mi computadora. Cuando vi su nombre y el título, Plan Doméstico LID, sentí que algo dentro de mí se rompía. Al abrirla, entendí que alguien había estado organizando mi vida, mis rutinas y mis decisiones, sin que yo lo supiera. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu comentario y compartir tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Mi nombre es Marta, tengo 67 años, y siempre pensé que mi familia estaba construida sobre el respeto. Mi esposo, Héctor, es mi compañero desde hace 45 años. Nuestro hijo, Daniel, es el orgullo de nuestra vida, estudioso, trabajador, gentil. Y su esposa, mi nuera Lucía, siempre fue demasiado correcta. Educada. Organizada. Atenta. El tipo de persona que toma la iniciativa en todo para ayudar. Yo nunca imaginé que, detrás de esa postura impecable, existía algo tan calculado. Todo comenzó una tarde común, cuando Lucía pidió imprimir unos papeles en mi computadora. Ella salió apurada a buscar algo en el auto, la puerta batió y la pantalla quedó allí. La carpeta abierta. Con mi nombre. Con mis rutinas. Con archivos que yo nunca había visto. Y, en esos primeros minutos, descubrí que mi vida había estado siendo estudiada, registrada y planeada por alguien que decía quererme. Alguien que se sentaba a mi mesa. Alguien que me abrazaba cuando llegaba. Mi nuera. Lucía siempre fue de andar con prisas. Incluso en los días en que supuestamente venía a descansar un poco con nosotros, entraba por la puerta hablando de informes, clientes, reuniones, plazos. Ya me había acostumbrado a verla con el notebook debajo del brazo, el celular vibrando en la mesa y aquella expresión de quien nunca está totalmente presente en ningún lugar. Aquella tarde no parecía diferente. Suegra, ¿puedo usar su computadora un momento? Preguntó ella, entrando ya en mi pequeño escritorio sin esperar respuesta. Claro, hija, úsala, respondí, levantando los ojos del bordado que hacía en la sala. Oí el ruido de la silla girando, el clic de las teclas, la impresora refunfuñando unos minutos después. Héctor dormitaba en el sillón, con la televisión puesta en un noticiero que nadie estaba viendo realmente. El sol entraba por la ventana de la sala, dibujando franjas de luz en el suelo. Todo absolutamente normal. O eso pensaba yo. ¡Ay, olvidé unos papeles en el coche! Gritó Lucía desde el escritorio. Marta, ya casi termino, solo falta imprimir una cosa más. Está bien, ve tranquila, respondí. Oí el arrastrar de la silla, los pasos apresurados por el pasillo, la puerta de entrada abriéndose y batiendo. Y, de repente, un silencio extraño se apoderó de la casa. De esos silencios que no están vacíos, sino llenos de algo que uno todavía no sabe nombrar. Me quedé unos segundos parada, con la aguja en el aire, oyendo solo el ronquido suave de Héctor. No sé explicar qué fue lo que me hizo levantar. Tal vez curiosidad. Tal vez inquietud. Tal vez aquella vocecita terca que todas las mujeres de mi edad tienen y que dice, algo está mal. Dejé el bordado en la mesita y fui andando en dirección al escritorio. La puerta estaba semiabierta. Desde el pasillo, ya veía la luz de la pantalla de la computadora encendida. La silla giratoria vacía, ligeramente torcida. Mi taza de café todavía allí, al lado del teclado. Y, justo en el centro del monitor, una ventana abierta. Un explorador de archivos. Me acerqué despacio, como si el simple hecho de pisar más fuerte pudiese cambiar lo que estaba a punto de suceder. Me apoyé en el respaldo de la silla y miré la pantalla. Había una carpeta seleccionada, con el nombre en letras mayúsculas. Plan Doméstico LID. Sentí un pequeño escalofrío, de esos que corren por la nuca y bajan por la columna. L y de Lucía y Daniel.
mi hijo y mi nuera. Podría ser cualquier cosa. Un proyecto de casa nueva, una hoja de cálculo de gastos, alguna tontería de su trabajo. Podría. Pero, de algún modo, mi cuerpo entero sabía que no era. No es asunto tuyo, Marta, murmuré para mí misma, en voz baja, casi como una regañina. No seas chismosa. Me quedé allí, parada, con el dedo suspendido sobre el mouse. Bastaba un clic. 1. Detrás de mí, el silencio de la casa. Ninguna señal de Lucía volviendo del auto. Ninguna llamada de Héctor. Nada. Solo yo, la pantalla y aquel nombre que parecía pulsar. Plan doméstico LID. Respiré hondo. Hice clic. La carpeta se abrió. De inmediato, vi mi propio nombre varias veces, esparcido por archivos diferentes. Horarios Marta. Medicamentos MIH. Observaciones suegros. Escenario ideal 2025. Notas consulta Dr. Salgado. Por un momento, pensé que pudiese ser algo cariñoso. Tal vez Lucía estuviera organizando nuestros medicamentos, agendando consultas, intentando ayudarnos, como siempre decía. Era su discurso, que nosotros ya estábamos mayores, que el mundo estaba muy complicado, que era mejor que alguien más joven cuidara de esas cosas. Pero había algo en la forma en que los archivos estaban nombrados que no sonaba a cariño, sino a proyecto. ¿Proyecto de qué? Hice clic en Horarios Marta. Un documento se abrió, con una tabla organizada por horas del día. A la izquierda, la lista de mis medicamentos, presión, colesterol, la vitamina que el médico insistía para que tomara, el ansiolítico leve que usaba de vez en cuando, para dormir mejor. A la derecha, comentarios en letras más pequeñas. 9 si se distrae, insistir. Recordar pastilla incluso si dice que ya la tomó. Observar si confunde cajas. Sentí una opresión en el pecho. Yo no había escrito eso. Nunca hice tablas de mí misma. Alguien había anotado la manera en que me comportaba con mis propios medicamentos. Alguien me observaba. Cerré el documento con mano temblorosa y abrí Medicamentos MIH. Era aún peor. Una lista detallada de todo lo que Héctor y yo usamos, con marcas, miligramos, horarios. Al final de la página, una sección titulada Ajustes sugeridos, consultar antes. Debajo, en letras más pequeñas. Reducir dosis Marta noche más somnolencia, menos resistencia. Explorar cambio de marca, más efectos secundarios igual a más argumentos médicos, punto. Sentí como si el suelo se hubiese movido un poco bajo mis pies. Más somnolencia, menos resistencia. Aparté la silla y me senté, porque mis piernas ya no parecían confiables. Me sudaban los dedos. El cursor parpadeaba en la pantalla, indiferente a mi respiración acelerada. Necesitaba salir de allí. Cerrar todo. Fingir que no lo había visto. Llamar a Lucía, entregarle la computadora y seguir con la tarde. Era eso lo que una suegra normal haría. Era eso lo que una mujer que no quiere problemas haría. Pero yo ya no era esa mujer. No después de leer aquellas palabras. El mouse parecía moverse solo cuando hice clic en Observaciones suegros. Esta vez, era un documento largo, dividido en tópicos con fechas. Frases cortas, frías, descriptivas. Mayo de 03 Marta repite la misma anécdota 2 veces en la comida. Posible olvido. 18/03 pregunta dónde está la sal, aunque está en el mismo lugar de siempre. 29/03 no recuerda el nombre de la vecina nueva, desinterés o lapsus, punto. Héctor se queja de cansancio más frecuente.
Buen punto para sugerir menos actividades externas. Nunca me sentí tan expuesta. Cosas mínimas, de la vida diaria, transformadas en posible síntoma. Trozos enteros de mi cotidiano estudiados como si yo fuese un caso, un objeto de análisis. No sé cuánto tiempo me quedé allí, leyendo línea por línea. Con cada anotación, recordaba el momento. El almuerzo, el comentario, la pregunta banal. Y ahora todo aparecía como prueba silenciosa de algo que yo no sabía que se estaba construyendo. Algo dentro de mí decía que aún no había visto lo peor. Volví a la lista de la carpeta y mis ojos fueron atraídos por un archivo en negrita. Escenario ideal 2025. Mi corazón se disparó. Hice clic. Era un texto organizado como un plan de metas. Tenía incluso un pequeño cronograma al lado. Justo al inicio, un párrafo. Objetivo general: garantizar estabilidad administrativa y patrimonial de Marta y Héctor, reduciendo su autonomía progresivamente para evitar decisiones impulsivas o perjudiciales. Reduciendo su autonomía progresivamente. Continué leyendo, con la garganta seca. Había etapas enumeradas. Fortalecer la narrativa de fragilidad. Comentar con amigos y familiares cercanos los olvidos de Marta. Resaltar cansancio de Héctor cada vez que lo mencione. Aumentar participación en decisiones prácticas. Encargarme de las compras grandes, pagos en línea, gestiones bancarias. Lograr que firmen autorización para manejo de cuentas, por comodidad, punto. Introducir la idea de ayuda profesional externa. Sugerir acompañamiento médico más frecuente. Proponer consulta con especialista en memoria para Marta. Preparar transición a cuidado permanente, sin resistencia. Mostrar opciones de residencias o acompañantes en casa. Insistir en que la casa es demasiado grande, hablar de riesgos, punto. Al final del documento, una frase subrayada. Meta final: control total de las decisiones domésticas, financieras y de salud antes de final de 2025, con mínima oposición familiar. Cerré los ojos por un instante, intentando respirar. Control total de las decisiones. No sé explicar las emociones que vinieron. Fue una mezcla de rabia, tristeza, humillación, incredulidad, como alguien que se sentaba a tomar café conmigo podía escribir aquello, como alguien que me llamaba mamita. En mensajes podía planear reducir mi autonomía como si yo fuese una empresa que hay que tomar. Mientras miraba aquellas líneas, oí, a lo lejos, la puerta del auto batir. El sonido me sobresaltó. Lucía debía de estar volviendo. Mis manos reaccionaron antes que mi mente, cerré el documento, apreté, control más P, sin pensar mucho y mandé a imprimir. El ruido de la impresora, en el mueble de al lado, sonó ensordecedor. Marta. Oí la voz de Lucía en el pasillo. No encuentro el recibo del estacionamiento, creo que se cayó en el coche. Corrí hasta la impresora, tomé las hojas aún calientes y las metí en el primer cajón del escritorio, debajo de un montón de cuentas viejas. Cerré el cajón con la rodilla en el exacto momento en que la puerta se abrió. Lucía entró, sofocada, con el bolso colgado del hombro y una sonrisa automática en el rostro. «¡Ay, qué calor hace hoy!», comentó, acercándose a la computadora. «¿Le molesté mucho, suegra?». «No, para nada», respondí, intentando mantener la voz firme. «¿Encontraste lo que buscabas?». «Sí, sí», dijo ella, sentándose ya en la silla. «Solo me falta imprimir un contrato y termino». «Gracias por prestarme su compu, Marta, no sé qué haríamos sin usted». Sonreí. Una sonrisa que aprendí a usar en el salón de clases cuando un alumno decía una mentira que yo no podía probar. «De nada, hija». Me quedé allí, apoyada en el marco de la puerta, observándola teclear, navegar entre archivos, hacer clic aquí y allá.
Me preguntaba si notaría algo extraño, un documento fuera de lugar, un historial reciente. Pero Lucía parecía tranquila, demasiado segura de sí misma, como quien tiene la certeza de que nadie jamás osaría mirar aquello que no fue autorizado. Y tal vez, hasta aquella tarde, ella tuviera razón. Cuando la impresora terminó, tomó los papeles, apagó el monitor con un clic y se levantó. ¿Bajamos a tomar un café?, preguntó, con la misma dulzura de siempre. Claro, respondí. Y mientras bajábamos por el pasillo hacia la cocina, con las paredes llenas de fotos de nuestra familia, de la boda de Daniel, de los viajes, de las Navidades, una frase del documento, Escenario Ideal 2025, resonaba en mi cabeza como un susurro insistente. Fortalecer la narrativa de fragilidad. De repente, me pregunté desde hacía cuánto tiempo alguien venía describiéndome como frágil a mis espaldas. Y, más que eso, hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Lucía salió del escritorio con su manera habitual de moverse, rápida, elegante, segura. Caminaba por el pasillo como si nada hubiera ocurrido, comentando sobre el calor sofocante, sobre el tráfico que se estaba poniendo imposible y sobre una nueva receta de pastel que había visto en Internet. La escuché hablar, pero mis oídos estaban lejos, como si una membrana gruesa me separara del mundo real. Yo ya no era la misma persona que había entrado a ese escritorio. Yo había visto demasiado. Y cuando se ve demasiado, ya no hay vuelta atrás. En la cocina, Héctor seguía sentado en la mesa, terminando su café tibio. Levantó la vista cuando Lucía se acercó a él. ¿Terminaste, hija?, preguntó con su bondad habitual. Sí, papito, dijo ella, dándole un beso suave en la frente. Su computadora es una maravilla. En serio. Yo, desde la encimera, coloqué 3 tazas y empecé a servir café. Mis manos se movían en automático, pero mi mente estaba clavada en las palabras que había leído en esos archivos. Documentos fríos. Observaciones sobre mí como si fuera un objeto de estudio. Y lo que más dolía era esa frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Reducir autonomía progresivamente. No podía sacarla del pensamiento. Lucía tomó un sorbo de café y cruzó las piernas. Marta, tenemos que hablar un día de esto sobre la casa. Es demasiado grande para ustedes. No quiero que les pase algo, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba venenosa. Yo fingí una sonrisa. No quería darle ni un centímetro de mis emociones. Estamos bien, hija, respondí, con una calma que no sentía. Minutos después, sonó la bocina del coche. Daniel había llegado. Lucía se levantó de inmediato, radiante, como siempre que él aparecía. Amor, dijo cuando él entró, abrazándolo. Tu mamá me prestó la computadora otra vez. Es un amor. Daniel sonrió con orgullo. Mi mamá siempre ayuda en todo. Y entonces vinieron hacia mí. Los dos. Como si fueran una unidad perfecta. Daniel me dio un beso en la mejilla y Lucía me tomó la mano, apretándola entre las suyas. Ese gesto, antes me habría enternecido. Ahora solo me revolvió el estómago. Porque entendí que Lucía no me abrazaba, me rodeaba. Era una contención. Un cerco. Chao, suegrita, dijo ella, guiñando un ojo. No se canse mucho, ¿sí? Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio cayó como una manta pesada sobre la casa. Un silencio inmenso. Duro. Inquietante. El silencio de antes de una tormenta. Me quedé parada junto a la mesa, mirando hacia la puerta como si pudiera ver a través de ella. A mis espaldas escuché los pasos lentos de Héctor acercándose. Marta, su voz sonaba preocupada. ¿Qué te pasa? Estás rara desde hace un rato.
Me giré hacia él. Mi esposo. Mi compañero de toda la vida. El hombre que siempre vio lo mejor en los demás. Él miraba mi cara como si buscara una respuesta escrita en mis ojos. No sabía cómo empezar. Cómo explicarle. ¿Qué decir? Cómo no asustarlo. La verdad era demasiado grande. Demasiado peligrosa. Demasiado organizada. Héctor, susurré, bajando la mirada. Hoy, vi algo extraño en la computadora. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? Tragué saliva. Unos documentos. Sobre nosotros. ¿Sobre nosotros? Repitió, confundido. ¿Qué tipo de documentos? Respiré hondo, deseando por un segundo no tener que decirlo. Lista de nuestros remedios. Horarios. Comentarios sobre nuestro comportamiento. Cosas que yo no escribí. Él abrió los ojos, sorprendido. ¿Y quién habría escrito? Lucía, dije finalmente. Héctor se quedó en silencio. Desconcertado. Sacudió la cabeza, incrédulo. No, eso debe ser un malentendido. Lucía nos ayuda, sí, pero no de esa manera. No sería capaz. La negación. Yo la esperaba. Lucía había construido esa imagen durante años. Subestimarla sería un error. No estoy diciendo que lo hizo con mala intención, mentí, porque aún no podía mostrarle todo lo que había visto. Solo, me pareció extraño. Héctor me tomó la mano, tratando de tranquilizarme. Podemos revisar juntos si quieres. Mi corazón dio un brinco. No. No todavía. Si abría esos documentos ahora, sin contexto, podría pensar que exageraba. O peor, él podría comentarle algo a Lucía, sin querer, por confianza, por costumbre, y entonces ella sabría que yo había leído todo. ¿Y si Lucía sabía? Iu estaría desarmada. No hace falta, dije suavemente. Después lo reviso con más calma. Él asintió, aunque no parecía convencido. Me dio un abrazo y fue a bañarse, dejándome unos minutos a solas. Apenas escuché el agua del baño correr, fui directo al escritorio. Abrí la gaveta y saqué el sobre con las páginas impresas. Las sostuve entre mis manos. Estaban frías. Frías como metal. Frías como la verdad. Leí otra vez los fragmentos subrayados. Observar lapsus. Disminuir resistencia. Control total antes de 2025. Un escalofrío profundo me recorrió la espalda. Y, en ese instante silencioso, con la casa entera escuchando mi respiración, comprendí algo con absoluta claridad. Yo acababa de entrar en un juego del que no sabía las reglas. Y la persona que las había inventado, era mi propia nuera. Al día siguiente, me desperté más temprano que de costumbre. No porque hubiera dormido bien, sino porque mi mente llevaba horas trabajando sin descanso, incluso mientras soñaba. Cada frase que había leído en esos documentos seguía golpeando mi cabeza como un eco persistente. Observar lapsus. Reducir dosis nocturna. Control total. Era imposible olvidarlo. Me levanté despacio para no despertar a Héctor y fui a la cocina a preparar café. Cuando abrí la caja de los medicamentos, una rutina diaria casi automática, noté algo que me hizo detenerme en seco. Uno de mis comprimidos tenía otro color. No era una diferencia enorme, pero yo conocía mis pastillas. Llevo años tomando las mismas. Sé cómo se ven, sé cómo huelen, sé cómo se sienten al tacto. Tomé la caja entre las manos y leí la etiqueta. Marca distinta. Laboratorio distinto. Miligramaje ligeramente diferente.
Se me apretó el pecho. Mi primera reacción fue la duda. Quizá yo misma cambié la caja y no lo recuerdo. Tal vez en la farmacia no tenían la misma marca. Podría ser un olvido mío. Esa duda era exactamente lo que Lucía quería. Pero la Marta que yo conozco, la de verdad, es organizada. Y jamás cambiaría un medicamento sin consultarlo con mi médico. Mientras sostenía la pastilla, escuché pasos. Héctor entró a la cocina estirándose. Buenos días, amor. ¿Qué haces tan temprano? Traté de sonreír. Nada, estaba revisando mis pastillas. Él tomó la caja y la miró por encima, sin comprender mi inquietud. Ah, sí. Lucía dijo que te las había ordenado ayer. Que cambió algunas porque eran mejores. ¿Mejores para quién? Pensé. Pero no lo dije. Héctor dejó la caja en la mesa y empezó a servirse café, completamente ajeno a la angustia que me subía por la garganta como un nudo duro y frío. Deberías agradecerle, comentó con naturalidad. Ella se preocupa por nosotros. Me mordí el labio. No quería discutir sin pruebas. Aún no. Mientras preparaba el desayuno, traté de pensar en la manera correcta de registrar todo. No podía perderme en mis propios recuerdos. Lucía ya llevaba meses anotando cada pequeño olvido mío, yo tendría que hacer lo mismo, pero con la verdad. A media mañana, decidí ir a la farmacia del barrio. Caminé despacio, tratando de ordenar las ideas. Llevaba la caja en mi bolso. Al llegar, saludé al farmacéutico de siempre, un hombre paciente, amable y observador. Buenos días, don Manuel. ¿Puedo hacerle una pregunta? Le dije, mostrando la caja. Él ajustó sus lentes y la observó. ¿Usted está tomando esta marca ahora, doña Marta? Yo no la compré, respondí con sinceridad. Y no sé por qué está en mi caja de medicamentos. Don Manuel frunció el ceño, preocupado. Esta marca tiene un efecto más sedante que la que usted usaba. No es peligrosa, pero, para alguien de su edad, reduce un poco la alerta. ¿Quién la compró? No lo sé, dije, aunque en realidad sí lo sabía. Lucía. El farmacéutico asintió lentamente, como si pudiera leer mi pensamiento. Tenga cuidado con los cambios de medicación sin indicación médica, ¿sí? Su médico nunca mencionó esto. Me agradeció por la visita y regresé a casa con un peso nuevo. Un peso que no cabía en el bolso, sino que se instaló en mi pecho. Por la tarde, cuando Héctor dormía la siesta, me senté frente al computador. No para revisar de nuevo la carpeta, no podía correr ese riesgo, sino para buscar información sobre clínicas, procedimientos, documentos legales. Interdicción. Evaluación cognitiva. Autorizaciones de terceros. Protocolos de cuidado permanente. Todo lo que había leído el día anterior ahora tenía un contexto más oscuro. Mientras investigaba, escuché el sonido del portón. Lucía había llegado. No anunciada. No invitada. Entró con 2 bolsas de supermercado, sonriendo. Hola, suegrita. Pasé a dejarles unas cositas que compré para ustedes. Para ustedes. Pero eran cosas que ella eligió. Que ella decidió. Que ella impuso. Observé cómo sacaba de las bolsas. Un nuevo té relajante. Una caja de vitaminas, para la memoria. Un organizador de medicamentos con espacios para colocar dosis diarias. Y una pequeña libreta. Una libreta casi idéntica a aquella donde había visto mis anotaciones en el computador. Mira, suegrita, dijo, abriendo la libreta. Voy a ayudarte a registrar todo lo que tomas. Así no te confundes. Ya sabes, a veces olvidas cositas.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era la primera vez que lo decía tan directamente. Hasta ese momento, su estrategia había sido sutil, comentarios sueltos, insinuaciones, bromas suaves delante de otros. Pero ahora lo dijo sin rodeos. Me estaba llamando olvidadiza a la cara. No olvido tanto, Lucía, respondí con firmeza. Ella sonrió. Una sonrisa que no era sonrisa. Era una máscara. Claro, suegrita. No te preocupes, yo te ayudo en todo. Yo te ayudo. No había frase más peligrosa. Observé cómo abría la nueva caja de vitaminas con una naturalidad pasmosa. Cómo movía mis frascos sin pedir permiso. Cómo anotaba en su libreta cada movimiento que hacía. Todo eso frente a mis propios ojos. Y tuve la certeza absoluta de que ya no era una imaginación mía. Lucía no estaba ayudando. Lucía estaba organizando. Organizando mi vida. Mi salud. Mis rutinas. Mis límites. Mi dependencia. Y ese día, exactamente ese día, entendí finalmente el verdadero significado de la palabra que aparecía en todos sus documentos. Transición. Una transición que ya había comenzado. Una transición en la que yo nunca había aceptado participar. Esa noche, cuando Héctor se acostó, esperé a escucharlo respirar profundamente. Me levanté y fui al espejo del baño. Me vi a mí misma con una expresión que no recordaba haber visto en mí. Determinación mezclada con miedo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. No podía seguir callada. Y por primera vez en mi vida, me hice una pregunta que jamás pensé que necesitaría hacer. ¿Cómo se protege una mujer de alguien que la abraza como familia, pero la observa como objetivo? Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el documento, Escenario Ideal 2025, como si estuviera proyectado en la pared del dormitorio. Frases sueltas se repetían una y otra vez. Aumentar participación en decisiones prácticas. Introducir idea de supervisión. Transición a cuidado permanente. Y sobre todo, control total. A la mañana siguiente, mientras Héctor leía el periódico sin imaginar nada, tomé una decisión silenciosa. Una de esas decisiones que separan la ingenuidad de la supervivencia. Tenía que ir al banco. Sola. Esperé a que Héctor saliera a comprar pan, tomé mi bolso y cerré la puerta de la casa sin hacer ruido. Mis manos temblaban, pero mis pasos no. Sabía exactamente a dónde ir. El banco quedaba a 4 cuadras. Caminé despacio, pero con una claridad nueva en el pecho. A cada paso, pensaba en todos los momentos en que Lucía me había ofrecido ayuda para los trámites, para las transferencias, para las claves digitales. Y especialmente en la vez en que dijo, tan dulce: Suegrita, no se preocupe, yo hago todo desde mi celular. Es más rápido. Ahora entendía por qué. Cuando llegué, el guardia de la puerta me saludó con su amabilidad habitual. Buenos días, doña Marta. Pase por favor. Dentro, el aire acondicionado estaba frío y olía a papel nuevo. La gente esperaba en fila, aburrida, mirando el celular. Yo me acerqué directamente a la mesa del gerente, don Jaime, un hombre de mediana edad que nos conocía desde hacía años. Doña Marta, dijo, levantándose enseguida al verme, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Respiré hondo. Quiero revisar mis movimientos bancarios, dije con firmeza. Todos los de los últimos meses. Él parpadeó, sorprendido. Claro, por supuesto. ¿Ocurrió algo? Solo quiero verificar algunas cosas, respondí, evitando detalles. Don Jaime me indicó una silla y abrió mi archivo en el computador.
Yo sentía mi corazón golpeando en las costillas como un puño cerrado. Él escribió unas líneas, hizo clic y, después de unos segundos, se giró hacia mí. Aquí tiene, doña Marta. Podemos revisar juntos. Me inclinó la pantalla discretamente. Y ahí estaban. Varias transferencias pequeñas, de entre 90 y 200 reales, realizadas todas las semanas hacia una cuenta que yo no reconocía. Abrí los ojos, incrédula. ¿Qué es esto? El gerente frunció el ceño. Son transferencias automáticas. Están registradas como autorizadas por titular. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Yo no autoricé nada, dije, bajando la voz. Don Jaime me miró fijamente, como si midiera la situación. Doña Marta, dijo, eligiendo las palabras, su nuera ha venido varias veces. Dijo que usted le pidió ayuda porque estaba cansada de manejar tantas cosas. ¿Trajo un documento? ¿Un documento firmado? Pregunté, helada. No estaba firmado, aclaró él. Pero decía que usted quería facilitar los pagos de servicios pequeños. Ella argumentó que usted solía olvidar fechas. Olvidar. Siempre esa palabra. Quiero una copia de todo, respondí, controlando la voz. Cada movimiento, cada transferencia, cada intervención. El gerente asintió, ya más serio. Claro. Se lo imprimo ahora mismo. Mientras la impresora trabajaba, yo apretaba las manos contra mis rodillas para no dejar que temblaran. Lo peor aún estaba por revelarse. Además, añadió don Jaime con cautela, hubo una solicitud de tarjeta adicional hace unas semanas. Sentí que el aire me faltaba. ¿Una tarjeta adicional? Sí. Pero como la firma no estaba, la solicitud no avanzó. ¿Quién la hizo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Don Jaime me miró con una mezcla de incomodidad y sinceridad. Lucía. Mis ojos ardieron. No de lágrimas, sino de indignación. Era una invasión. Una intromisión. Un acto de posesión. No solo quería controlar mis medicinas, mis rutinas, mi salud. También quería controlar mi dinero. Quiero que anule cualquier tentativa futura, dije. Y quiero registrar que nadie, absolutamente nadie, tiene autorización para actuar en mi nombre. Por supuesto. Él tomó un formulario y comenzó a escribir. Mientras completaba la información, dijo algo más. Doña Marta, usted sabe que yo aprecio mucho a su familia. Pero permítame decirle esto, con toda honestidad, reviso cientos de casos al mes, y cuando los familiares comienzan a ayudar demasiado, normalmente no termina bien. No pude evitarlo. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Gracias por decirme la verdad, susurré. Salí del banco con los papeles apretados contra el pecho. El sol estaba fuerte, pero yo tenía frío. En cada una de esas hojas impresas había una evidencia clara de que alguien estaba trazando un camino sobre mí sin mi consentimiento. Un camino que llevaba a una sola dirección, dependencia total. Mientras caminaba de regreso, repasé todo como si estuviera reconstruyendo un crimen. Las observaciones sobre mis lapsus. Los cambios en mis medicamentos. La libreta nueva que Lucía había traído. El tono condescendiente con el que hablaba. Y ahora, las transferencias bancarias y la tarjeta adicional. Ya no había duda. No era impresión mía. No era exageración. No era mala interpretación. Era un plan. Un plan meticuloso. Organizado. Silencioso. Y yo estaba apenas empezando a entender su profundidad. Cuando llegué a casa, guardé todas las hojas en el mismo sobre donde tenía las impresiones del computador.
El sobre ya estaba grueso. Demasiado grueso para ser casualidad. Me miré en el espejo de la sala y vi a una mujer que no merecía lo que estaba viviendo. Una mujer que sabía cocinar, amar, sostener una casa, criar un hijo. Una mujer fuerte. Y entendí que Lucía había cometido un error enorme, confundió mi silencio con debilidad. Ese día supe que yo no iba a quedarme quieta. Y que esta historia estaba lejos de terminar. Guardé el sobre con todos los documentos dentro del armario de la habitación, detrás de una caja de álbumes viejos. Lo escondí como si fuera un tesoro peligroso, o una bomba a punto de estallar. Me senté en la cama, respiré hondo y pensé en quién podría hablar de aquello sin que mi vida entera se derrumbara en ese mismo instante. Héctor no podía ser. Todavía no. Él confiaba demasiado en Lucía. La veía como una hija. Si yo le mostraba todo sin preparación, su reacción sería impredecible, incredulidad, negación, confusión, incluso podría contárselo a ella sin querer. Yo necesitaba a alguien que pudiera escucharme sin juzgar. Alguien que me conociera desde antes de que Lucía existiera en nuestra vida. Alguien que supiera quién era yo realmente. Y ese alguien era Carmen. Mi amiga de toda la vida. Carmen vivía a 6 cuadras, en una casa pequeña con un patio lleno de plantas. Había sido bibliotecaria durante más de 30 años y tenía una memoria tan precisa que podía recordar dónde estaba cualquier libro incluso después de una década. Era la clase de mujer que veía mentiras inmediatamente. La clase de amiga que uno busca cuando el mundo se rompe. La llamé esa mañana. Carmencita, ¿estás en casa? Pregunté, tratando de sonar normal. Siempre estoy en casa, Marta, respondió con su voz tranquila. ¿Qué pasó? Te escucho rara. Tragué saliva. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Un silencio breve. Pero yo sabía que en ese silencio ella ya había entendido que algo estaba mal. Ven, dijo simplemente. Te preparo té. Caminé hasta su casa con el sobre apretado contra el pecho, dentro del bolso. Todo el trayecto pensé en las palabras correctas. Cómo decir la verdad sin sonar desesperada. Cómo explicar algo que ni yo misma entendía del todo. Cuando llegué, Carmen ya me esperaba en la puerta, con su cabello recogido y esa mirada que siempre me hacía sentir segura. Pasa, Marta, dijo, sosteniéndome el brazo. Siéntate. Cuéntame. Nos sentamos en su pequeña mesa redonda junto a la ventana. El vapor del té de manzanilla subía entre nosotras como un puente tibio. Yo apoyé el bolso en mis piernas, respiré profundamente y dije: Carmen, necesito que me creas. Te voy a creer, respondió sin dudar. Y ese simple gesto me quebró por dentro. Abrí el bolso, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Carmen frunció el ceño. ¿Qué es esto? Léelo, susurré. Ella abrió el sobre y comenzó a revisar las páginas una por una. Primero, las listas de medicamentos. Luego, las observaciones sobre mis supuestos lapsos. Después, el cronograma del escenario ideal 2025. Su expresión pasó del desconcierto, a la sorpresa, y finalmente a algo que nunca le había visto antes, una mezcla de indignación y alarma. Marta, susurró, levantando la vista. ¿Quién hizo esto? Lucía. Carmen apoyó las hojas en la mesa y respiró hondo, como si necesitara oxígeno extra para procesarlo. Esto no es ayuda. Esto es, buscó la palabra con el ceño fruncido, un dossier. Un seguimiento. Una planificación. Yo asentí, sintiendo los ojos humedecerse. No sé desde cuándo lo hace, dije. Y ayer encontré que cambió mis medicamentos sin avisarme. Carmen apretó los labios. No estás imaginando nada,
afirmó con firmeza. Esto es serio. Muy serio. Sabía que pensarías eso, respondí, con un alivio que me hizo temblar las manos. Ella tomó todas las hojas y las volvió a leer, esta vez con la mirada analítica de una persona acostumbrada a detectar patrones, mentiras y manipulaciones. Marta, dijo con voz más baja, tienes que protegerte. Y rápido. ¿Cómo? Pregunté, sintiéndome vulnerable. No quiero armar un escándalo sin pruebas. No quiero perder a mi hijo. No las vas a perder, respondió ella, segura. Pero vas a necesitar ayuda legal. Alguien que sepa cómo manejar esto sin alertar a Lucía. ¿Una abogada? Una excelente abogada, corrigió Carmen. Y yo conozco a una. Me tomó de la mano. Lucía no está jugando a ser organizada. Ella está construyendo una realidad paralela. Una en la que tú eres incapaz. Una en la que ella toma decisiones por ti. Una en la que tú no tendrás voz. Lo sé, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces escucha, dijo Carmen, con la firmeza de una general en tiempos de guerra. No confrontes a Lucía. No hables con Daniel. No cambies tu rutina. No muestres miedo. ¿Y qué hago? Carmen señaló el sobre. Le mostramos esto a la abogada. Ella va a decirnos los próximos pasos. Necesitas dejar constancia oficial de lo que está pasando. Todos estos documentos te protegen, pero también te exponen. Lucía no puede enterarse de que los tienes. Sentí un escalofrío. ¿Crees que es tan peligroso? Carmen me miró a los ojos. Lentamente. Con gravedad. Creo que Lucía es más inteligente de lo que parece. Y más calculadora de lo que cualquiera imagina. Si lleva meses registrando cada gesto tuyo. Si cambia tus medicinas. Si habla con tu banco. Si escribe documentos sobre tu fragilidad. Entonces, sí, Marta. Creo que estás en peligro. Mi corazón dio un vuelco. Ella continuó. Lucía no está improvisando. Lucía está ejecutando un plan. Y tú necesitas empezar el tuyo. Volví a casa esa tarde con una mezcla de miedo y fuerza. Por primera vez desde que abrí la carpeta en mi computadora, no me sentía completamente sola. Carmen me había creído. Carmen había visto lo mismo que yo. Y juntas íbamos a buscar la verdad. Mientras guardaba el sobre en su escondite secreto, me miré en el espejo. Vi a una mujer cansada. Pero también vi algo nuevo reflejado en mis ojos. Determinación. Lucía no iba a ganar. No mientras yo respirara. No mientras aún pudiera luchar. Ese día entendí que a veces la vida no se rompe. Se endurece. Y yo estaba a punto de endurecerme como nunca antes. No dormí bien esa noche. Cada ruido de la casa parecía un aviso. Cada sombra en el pasillo me recordaba que dentro de mis propias paredes había una amenaza silenciosa, inteligente, paciente. Pero también sabía que no estaba sola. Carmen me había dado valor. Y esa mañana, a las 9 en punto, ella pasó por mí en su pequeño coche gris. ¿Lista? Preguntó con una mirada decidida. Todo lo lista que una puede estar para esto, respondí inclinándome para entrar. El sobre lo llevaba conmigo, dentro de mi bolso, pegado al cuerpo. Era mi escudo. Y también mi arma. La oficina de la abogada estaba en una construcción antigua del centro, restaurada, con paredes blancas y puertas de madera oscura. Carmen me llevó directamente al tercer piso. En la placa dorada del frente se leía: Lucía Méndez, abogada especialista en derecho familiar y patrimonial. Confía en mí,
susurró Carmen tomando mi mano. No estaba segura de conseguirlo, pero respiré hondo y entré. La secretaria nos recibió con amabilidad y nos pidió esperar. Apenas 5 minutos después, una mujer de unos 40 y pocos años salió de la oficina. Morena, de mirada firme, vestida con sobriedad. Señora Marta, señora Carmen, saludó estrechando nuestras manos. Pasen, por favor. Su voz tenía algo tranquilizador, y al mismo tiempo, una determinación que imponía respeto. Nos sentamos. Ella tomó un cuaderno, un bolígrafo, y me miró directamente. Carmen me explicó brevemente que tiene documentos preocupantes en relación a su nuera. Quiero que me cuente todo desde el principio. Respiré hondo y comencé. Le conté cómo encontré el archivo por accidente. Cómo Lucía había registrado mis comportamientos. Cómo cambió mis medicamentos. Cómo trataba de mostrarme como una mujer frágil, distraída, incapaz. Como Daniel, sin saberlo, participaba en esa narrativa. Como yo sentía mi vida encogiéndose cada semana. Mientras hablaba, la abogada tomaba notas rápidas, precisas. Su expresión se fue endureciendo poco a poco. Cuando terminé, ella dijo: Señora Marta, lo que describe no es solo preocupante. Puede ser extremadamente peligroso. Mi estómago se cerró. Yo también lo creo, susurré. ¿Puedo ver los documentos? Saqué el sobre con manos temblorosas y lo puse sobre su escritorio. La abogada lo revisó página por página. Se detuvo especialmente en el escenario ideal 2025 y en las listas de lapsos de memoria. Finalmente levantó la vista y dijo, con absoluta seriedad: Esto no es normal. Esto no es el comportamiento de alguien que solo quiere ayudar a una suegra. Esto es documentación deliberada. Metódica. Lógica. Fría. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué significa eso? Pregunté. La abogada entrelazó sus dedos y habló despacio, como si eligiera cada palabra con bisturí. Significa que Lucía está creando un expediente de deterioro cognitivo. Si esto continúa, usted podría ser declarada incapaz. Sentí un vértigo repentino. ¿Incapaz? Incapaz legalmente, confirmó. Sin poder sobre sus cuentas, su casa, su salud, sus decisiones. Todo en manos de otra persona. ¿De ella? Exactamente. Carmen me apretó la mano por debajo de la mesa. La abogada continuó. Quiero que entienda la gravedad. Si Lucía realmente está manipulando su medicación, usted podría presentar síntomas reales. No solo en papel. Mi piel se erizó. ¿Entonces qué hago? La abogada abrió una carpeta vacía y dijo: Vamos a construir su propia defensa. Desde hoy. ¿Cómo? Ella enumeró con calma, como quien recita una estrategia ya pensada. 1. Exámenes médicos completos. Quiero pruebas de su lucidez. Firmadas por un médico. Esto será su mayor protección. 2. Cambio inmediato de medicación. No vuelva a tomar nada que Lucía haya preparado o recomendado. 3. Un registro paralelo. Todo lo que ella diga de usted, todo lo que haga, lo documentaremos. Pero de forma legal. 4. Revisión de cuentas y documentos legales. Necesito saber si su nuera tiene acceso a algo suyo, poder bancario, testamento, bienes, firma electrónica. 5. No confrontarla jamás. Si ella sospecha, acelerará cualquier plan que tenga. 6. Protección silenciosa. Usted seguirá su vida normal. Sonreirá. Completamente tranquila. Lucía no puede saber que estamos trabajando en esto.
Sentí que el aire se quedaba caliente en la habitación. Yo estaba temblando. La abogada añadió algo más, una frase que me heló la sangre. Señora Marta, usted no está paranoica. Usted está siendo vigilada. Sentí que mis dedos se congelaban. Ella prosiguió. Alguien que hace un dossier así, alguien que estudia su comportamiento, que registra, que analiza patrones, es alguien que ya no ve a su suegra como familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Entonces qué soy para ella? La abogada guardó los documentos y, con una calma casi dolorosa, respondió. Un obstáculo. Un escalón. Una pieza que necesita mover o sacar del tablero. Silencio. Carmen se llevó una mano a la boca. Yo no podía moverme. Finalmente, la abogada se inclinó hacia mí y dijo. Pero ahora usted tiene algo que ella no tiene, usted sabe la verdad. Y yo voy a ayudarla a protegerse. Respiré. Por primera vez en días, respiré de verdad. Salimos de la oficina con instrucciones precisas y una cita médica agendada de urgencia para el día siguiente. Carmen me acompañó hasta la puerta de mi casa. No estás sola, Marta, dijo tomándome de los hombros. Y no vas a perder esta batalla. La abracé con fuerza, sintiendo por fin un atisbo de esperanza. Pero cuando entré y vi el pasillo silencioso, entendí algo. La guerra había comenzado. Y Lucía, ni siquiera imaginaba que yo ya sabía todo. El tablero había cambiado. Y yo también. Esa noche, la casa parecía un animal dormido. Silenciosa, pero viva. Respirando en cada habitación. Yo caminaba despacio, sin encender todas las luces, escuchando mis propios pasos como si fueran ajenos. Tenía la sensación de que algo dentro de mí había despertado. Una fuerza que no sabía que tenía. Guardé la carpeta de la abogada en un hueco detrás del aparador del pasillo, donde nadie miraría jamás. Me repetí las instrucciones mentalmente. No confrontarla. No cambiar mi rutina. No mostrar miedo. No estar sola con mis medicamentos. Era casi como vivir infiltrada en mi propia casa. Me preparé un té, uno simple, de bolsita, nada de infusiones especiales, que a veces Lucía dejaba, para cuidarme. Me senté en la mesa y dejé que el calor me devolviera el cuerpo. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un ping breve, discreto. Un mensaje en mi celular. Pensé que sería Carmen, pero no. Cuando lo miré, sentí que el estómago se me tensaba. Era un mensaje de Lucía. Solo una línea. Suegra, ¿cómo se siente hoy? No olvide tomar su pastilla de la noche, sonrisa con ojos felices. Sentí un escalofrío. Apenas hacía 2 horas que la abogada me había prohibido tomar cualquier cosa que viniera de ella. Y de pronto, Lucía me recordaba justo eso. Demasiada coincidencia. Demasiada precisión. Respondí lo más natural posible. Gracias, hija. Ya la tomé. Mentira. Pero era necesario que creyera eso. Guardé el celular y traté de respirar, pero otro mensaje llegó de inmediato. ¿Segura? Daniel me dijo que ayer se le olvidó. Yo no había mencionado ese olvido a nadie. Y Daniel nunca me había dicho algo así. Había 2 posibilidades. O ella estaba inventando para medir mi reacción. O estaba controlando más de lo que yo imaginaba. Mis dedos temblaban mientras respondía. No, no. Todo en orden, sonrisa con ojos felices. Mandé el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. Pero antes de que pudiera levantarme, vibró otra vez. Perfecto. Mañana pasará algo importante. Quiero que esté muy lúcida.
Me quedé inmóvil, como si alguien hubiera cerrado una mano helada alrededor de mi cuello. ¿Por qué diría algo así? ¿Mañana? ¿Qué iba a pasar mañana? Me levanté lentamente. La casa parecía observarme. Caminé hasta el pasillo. Luego al baño. Luego a mi cuarto. Y entonces lo vi. Algo pequeño, casi invisible, sobresaliendo detrás del marco de una foto en mi mesita de noche. Me acerqué. Lo toqué. Era un dispositivo negro diminuto, del tamaño de una moneda. Por un instante pensé que me desmayaría. Pero respiré profundo, recordando la voz firme de la abogada. Nunca entré en pánico. Una mujer tranquila es una mujer peligrosa. Tomé el dispositivo con un pañuelo para no dejar huellas. Lo miré bajo la luz del celular. Un micrófono. Un micrófono escondido en mi cuarto. En mi mesa. Al lado de donde dormía. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Lucía no solo estaba manipulando medicamentos. No solo estaba documentando mis hábitos. No solo estaba intentando convencer a Daniel de que yo estaba perdiendo la memoria. Lucía me estaba vigilando. Escuchando. Analizando. Estudiando. Como si yo fuera un proyecto. Una pieza. Un objetivo. Encontré otro dispositivo detrás del reloj de la cocina. Y otro, minúsculo, dentro de una maceta en la sala. 3 micrófonos. En mi casa. La abogada tenía razón. No era paranoia. Era un cerco. Un cerco silencioso. Y lo peor de todo. Ella creía que yo no lo sabía. Guardé los 3 aparatos en una cajita de metal y los escondí en el congelador, el único lugar donde estaba segura de que no transmitirían ni un susurro. Luego me senté a oscuras en la sala. Mi corazón latía como un tambor. Pero mi mente estaba despierta. Clara. Nítida. Había sido víctima durante semanas. Pero ahora. Ahora era yo quien tenía la ventaja. Lucía había cometido un error fatal. Me subestimó. Y eso no quedaría impune. A las 11 de la noche, llegó otro mensaje suyo. Suegra, mañana puedo pasar temprano. Tengo algo importante que hablar con usted a solas. A solas. Justo eso. Me incliné hacia adelante, como si pudiera sentir el aliento del peligro acercándose. Y respondí con la sonrisa más falsa que había enviado en mi vida. Claro, hija. Aquí estaré. Porque ahora yo sabía lo que ella quería. Pero ella no tenía idea de lo que yo estaba dispuesta a hacer para protegerme. La guerra silenciosa acababa de comenzar. Y yo no pensaba perder. A las 7 de la mañana, yo ya estaba despierta. La casa estaba impecablemente silenciosa, como si ella misma aguardara o que estaba por vir. Me vestí con calma, demasiado calma quizás, y preparé café. No para mí. Para ella. Para que todo pareciera normal. 8 en punto. Dindón. Ahí estaba. Lucía. Perfectamente arreglada, sonrisa dulce, perfume caro. Y ojos vacíos como espejos fríos. Suegra. Dijo abrazándome con fuerza. Qué bueno verla despierta y animada. Hoy tenemos un asunto importante que resolver. Sentí su brazo alrededor del mío, guiándome hacia la sala, como si yo fuera una anciana frágil. Pero, oje. Quien estaba frágil no era yo. Nos sentamos. Lucía colocó su bolso sobre la mesa y sacó varios documentos. Reconocí la carpeta negra.
La misma donde guardaba mis episodios. Mire, suegra, dijo acariciando suavemente las hojas. He estado registrando algunas cosas para ayudarla. Sonreí. Ella no sabía que yo ahora estaba delante de la jugada. «Qué detallista eres, hija», respondí con una voz que ni yo reconocí. «Solo quiero lo mejor para usted». Y entonces lo soltó. Directo. Frío. Hoy necesitamos firmar un documento muy sencillo. Nada grave. Solo una autorización para que Daniel y yo podamos manejar sus citas médicas y algunas decisiones básicas. Decisiones básicas. Quise reír. Lucía deslizó el papel hacia mí. Yo reconocí el formato. Era un poder administrativo amplio, redactado de forma que, con una firma, IU perdería cualquier autonomía. ¿Y por qué tanta prisa?, pregunté. Su sonrisa cambió apenas 1 milímetro. Suficiente para enviar a Repio por mi espalda. Porque usted lo necesita, respondió sin pestañear. Y porque no quiero que siga confundida. Yo puedo ayudarla. Yo debo ayudarla. En ese momento, escuché el sonido de una llave. La puerta principal se abrió. Daniel entró, sorprendido. ¿Mamá? ¿Lucía? ¿Qué hacen tan temprano? Lucía ni siquiera se giró. Amor, ven. Estamos resolviendo documentos importantes para tu mamá. Daniel se acercó, pero su expresión estaba tensa. Como si algo ya no le cuadrara. Antes de que Lucía pudiera seguir hablando, yo saqué mi celular y lo coloqué sobre la mesa. Daniel, dije con voz firme. Hay algo que tienes que ver. Abrí la caja metálica que había traído del congelador. Los 3 micrófonos cayeron sobre la mesa con un sonido seco. Lucía palideció. Daniel frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó él. Dispositivos que estaban escondidos en mi casa, respondí sin apartar la mirada de mi nuera. En mi mesa de noche. En mi cocina. En el salón. Lucía retrocedió un poco en la silla. Suegra, esto tiene que ser un malentendido. También encontré esto, continué, sacando las impresiones del dossier que ella había escrito sobre mí. Cada vez que me observabas. Cada vez que manipulabas mis pastillas. Cada registro falso sobre mi memoria. Todo. Daniel tomó los papeles. Sus ojos corrieron línea por línea. Su rostro se transformó. Lucía, ¿qué es esto? Amor, tu mamá está confundiendo las cosas. No, interrumpí con una calma que me sorprendió. No estoy confundida. Porque ya no tomo nada de lo que tú preparas. Porque un médico me revisó ayer y declaró que estoy perfectamente lúcida. Porque una abogada tiene copia de todo esto. Lucía abrió la boca, pero no salió sonido. Daniel seguía leyendo, cada vez más lívido. ¿Querías declarar a mi madre incapaz? Daniel, ¿querías controlar sus bienes? No es así. ¿Instalaste micrófonos en su casa? Lucía comenzó a llorar. Lágrimas vacías, frías, sin peso. Yo solo quería ayudar. ¿Ayudarla? Daniel golpeó los documentos contra la mesa. Aquí dice que planeabas internarla. Aquí dice que querías reemplazar sus medicamentos. Aquí dice que planeabas. No pudo terminar. Lucía gritó. Ayudarla a no ser una carga. Silencio. Un silencio espeso, venenoso. Yo la miré directo a los ojos. Nunca te fui una carga. Nunca te hice daño. Nunca te pedí nada. Y aún así decidiste destruirme.
Lucía respiraba agitada, perdida, como un animal acorralado. Daniel se apartó de ella, como si la hubiera visto realmente por primera vez. «Quiero que te vayas», dijo él con voz quebrada. «Ahora». Lucía abrió los ojos con horror. «¿Daniel?» «Pero». «Ahora», repitió él. Lucía tomó sus cosas con manos torpes y salió sin mirar atrás. El portazo retumbó en toda la casa. Daniel se quedó quieto, mirando el piso, respirando duro. Luego se dejó caer en el sofá. «Mamá, perdóname. No vi nada. No lo imaginé». Me senté a su lado y tomé su mano. «No tienes que disculparte, hijo. Algunos peligros no gritan. Algunos peligros sonríen». Daniel apoyó la frente en mis manos y lloró. Yo lo abracé. Y por primera vez en semanas, me sentí segura. Lucía fue denunciada formalmente por invasión de privacidad, manipulación de medicamentos y tentativa de coacción legal. La abogada llevó todo el caso adelante con precisión quirúrgica. Gracias a los documentos, los micrófonos, los registros médicos y la reacción de Daniel, el proceso avanzó rápido. Daniel rompió con ella. Se mudó. Buscó terapia. Entendió que el amor no justifica la cegueira. Yo recuperé mi tranquilidad, aunque no del todo. Las heridas invisibles tardan más en cerrar. Pero también gané algo. Libertad. Fuerza. Claridad. Y una certeza inquebrantable. Nadie volverá a decidir sobre mi vida sin mi consentimiento. Hoy, meses después, camino por mi casa sabiendo que cada pared me pertenece otra vez. Que mi silencio es mío. Que mi historia, aunque herida, sigue siendo mía. Y que no importa cuán oscura sea la sombra de alguien, ninguna sombra es más fuerte que una verdad descubierta a tiempo.